niños de 4 a 5 años fui parte de dramas. Estaba envuelto en un grupo de rap y canté también. Me vestí de payaso en ocasiones cuando hacíamos eventos para niños. Canté en el grupo de adoración de los jóvenes de la iglesia. Fui el líder del grupo de jóvenes en un momento. Y trabajé part-time en la iglesia como secretario también. Pero luego llegué al punto donde mi padre me colocó como pastor de jóvenes de la iglesia. Y tuve una caída, la cual en este momento no tengo el tiempo de hablar de todo esto. Pero pasé por una restauración. Me sentaron en la iglesia, me volví a levantar y me pusieron a trabajar como director de media de televisión, porque mi padre tenía un programa de televisión por enlace. Entonces yo era el que grababa los cassettes. Los cassettes, como ya no los hay, en VHS y los cassettes como antes existían. Y me acuerdo que yo en los cultos grababa todas las prédicas, las teníamos que tener listas, sacábamos los VHS, los audiocassettes, los teníamos que reproducir. Yo era el que hacía los labels para los cassettes, se los ponía y los bajábamos para que la gente los pudiera comprar al final del culto porque se querían llevar el mensaje. Y trabajé en el departamento de media. Y luego, después de un tiempo trabajando ahí, mi padre me volvió a establecer otra vez en el ministerio de jóvenes como pastor de jóvenes. Y allí serví por 8 años como pastor de jóvenes. Luego, después de 8 años, pude entrar al pastorado y dirigir la iglesia como pastor rector principal de la iglesia, la cual todavía estoy haciendo ya 10 años al presente. Y la iglesia en este año, en junio, ahora va a cumplir 32 años de aniversario. Y yo he estado en la iglesia 29 años de esos 32. En la misma iglesia, sirviendo en toda capacidad. Y le digo todo eso para que sepan que yo he visto cosas en la iglesia. Yo he observado a la gente y me he dado cuenta que la gente hoy está y mañana se va. A lo mejor aquí no pasa, pero la gente entra y sale. Y las posiciones en el liderazgo cambian continuamente. Lo único constante es el cambio. Diga conmigo, lo único constante es el cambio. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Come on, somebody. Y yo tuve un maestro de escuela dominical cuando era adolescente o niño que yo admiraba. Y yo lo veía a él como mi héroe. Yo no sé si alguna vez tú has tenido a alguien así en tu vida. Si te has criado en la iglesia, lo más seguro lo has tenido. Y yo decía que él era mi mejor amigo, aunque yo sé que no era así. Pero de mi perspectiva era mi mejor amigo y yo quería ser como él. Y este hombre en algún momento se fue de la iglesia. Pero después tuve a otro maestro de escuela dominical en mi adolescencia y yo decía, yo quiero también ser como él. Y el tiempo pasó y él terminó yéndose. Pero luego el pastor de jóvenes me impactó. Y yo dije, yo quiero ser como él también. Pero este pastor de jóvenes en algún momento, después de un tiempo, también terminó yéndose. Y personas que yo seguía y que fueron mis maestros en algún momento también del ministerio en el proceso, se fueron de la iglesia y de mi vida. Y lo que no se ha ido en el tiempo que he estado ahí es el Espíritu Santo en medio del pueblo. Lo que sigue de pie después de 32 años es la iglesia que está parada y con las puertas abiertas. Y yo no sé si a lo mejor también usted ha estado en una iglesia o en la iglesia un tiempo y ha podido observar que lo más seguro en su iglesia también la gente viene y la gente se va. Come on. Los líderes entran en posición y salen de posición. Y si esto es verdad, si esto es cierto y esto sucede, mi pregunta es, ¿cuál debe de ser nuestra perspectiva sobre el liderazgo en la iglesia? Si esto es cierto, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva del liderazgo en la iglesia? Como líderes, ¿qué debemos de enseñarle a aquellos que están bajo nuestro cuidado en el liderazgo?
como líderes, cómo debemos, o como miembros o el pueblo de Dios, cómo debemos de ver a los líderes que tienen la responsabilidad dada por Dios de instruirnos en la palabra. ¿Cuál debe de ser nuestra perspectiva en cuanto al liderazgo en la iglesia? Y en 1 de Corintios capítulo 3, el verso 21, Pablo dice: nadie debe de basar su orgullo en el hombre. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio para que nadie base, en otras palabras, su identidad como creyente, escuche bien, en el liderazgo de una persona. Ahora, Pablo dice que esto es absurdo. Un creyente decir que él sigue a una persona es señal de inmadurez espiritual. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que ustedes, cuando dicen yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, lo que están haciendo es demostrando que tienen una mentalidad carnal y no espiritual. Tienen una perspectiva errónea de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia. En otras palabras, le dice: ustedes son carnales porque al pensar de que ustedes le pertenecen a una persona, lo que están creando es división dentro de la iglesia en lugar de unidad. Y en el verso 16 al 17 de 1 de Corintios capítulo 3, leyendo de la Nueva Versión Internacional, Pablo le hace una pregunta retórica. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Ustedes son el templo. Diga conmigo: ustedes son ese templo. Diga: somos ese templo. No soy ese templo. No es singular, es plural. Somos el templo. Mires a donde alguien y dígale: somos el templo. Somos el templo de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios vive en medio de ustedes, es lo que Pablo le está diciendo. El Espíritu Santo de Dios vive en medio de ustedes. Como Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. O sea, la iglesia, escuche bien, la iglesia es el lugar corporativo de la morada de Dios. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, experimenta la presencia y el poder de Cristo en medio de ellos. Voy a repetir eso otra vez para los que no lo entendieron. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, experimenta la presencia y el poder de Cristo en medio de ellos. O sea, el Espíritu Santo es la clave de la vida en la iglesia. Y sin Él no somos iglesia. Sin Él no somos iglesia. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque cuando Pablo dice que no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, plural, si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Lo que está diciendo es que el destruir el templo es traer división por causa de las diferentes perspectivas de liderazgo que existen en la iglesia. Cuando algunos dicen yo soy de Pablo y otros de Apolos, lo que están haciendo es causando división y destruyendo la unidad. Y cuando hacen eso, no hay unidad en el Espíritu porque no están unidos. El Espíritu de Dios no puede operar, el poder del Espíritu no se puede mover porque hay división y el Espíritu solamente se puede mover en la unidad corporativa de la iglesia. Por lo tanto, si queremos la presencia de Dios, alguien que la quiera diga gloria a Dios, amén. Queremos la presencia de Dios.
en medio nuestro. Queremos avivamiento en nuestra iglesia. Si hay alguien que dice, queremos, Señor, que tú te muevas, que se manifiesten los dones del Espíritu en medio de nuestra iglesia, que traigas un despertar como nunca antes. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva del liderazgo. Si queremos ver una manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, si queremos probar el poder de Dios en medio nuestro, tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre el liderazgo. Una cosa que Pablo en 1 de Corintios hace con la iglesia, cuando le escribe esta carta, él está tratando de corregir una perspectiva errónea que tienen del liderazgo espiritual. Y aquí en 1 de Corintios ahora Pablo comienza a desarrollar lo que hoy le voy a dar como 5 perspectivas correctas de un liderazgo espiritual que necesitamos tener si queremos ver un mover de Dios en el medio nuestro, si queremos ver el poder del Espíritu Santo manifestado en el medio de nuestra iglesia. Necesitamos una perspectiva correcta del liderazgo espiritual. Y en el verso 5 al 9, Pablo dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. 5 perspectivas correctas de un liderazgo espiritual. Primero, ¿qué es ser un líder? Cuando nosotros pensamos en líder, dentro del contexto cultural, nosotros podemos ver en nuestro tiempo que un líder es un conductor de un grupo. Es un jefe de un grupo. Es una persona que ejerce autoridad sobre otros y dirige a otros. Pero hay una diferencia entre lo que es un líder dentro del contexto de nuestra cultura, en lo secular, si queremos hacer la distinción, a lo que es un líder espiritual dentro del contexto de la iglesia local. Hay una diferencia entre el jefe tuyo en el trabajo y el pastor tuyo en la iglesia, o el ujier de la iglesia, o el maestro de escuela dominical en la iglesia. Hay una diferencia. Tenemos que entender de que nosotros como creyentes no nos podemos comportar como los del mundo, porque aún Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 20, ustedes saben que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. O sea, hay una diferencia entre el liderazgo de nuestra cultura y afuera en el mundo y el liderazgo de la iglesia y los líderes dentro de la iglesia. Hay una diferencia. Y Pablo desarrolla lo que es un líder espiritual. Y si vamos a definir lo que es un líder espiritual de acuerdo a lo que él dice, podemos decir de que un líder espiritual, escuche bien, es un servidor por medio del cual Dios opera para cumplir su propósito en un ministerio o una iglesia. Definición de un líder espiritual: un servidor por medio del cual Dios opera para cumplir su propósito en un ministerio o iglesia. Entonces, la primera perspectiva que necesitamos tener de un liderazgo espiritual es cuando Pablo menciona aquí que después de todo, Pablo o Apolos, quienes son nada más que servidores por medio del cual ustedes llegaron a creer. Son nada más servidores, simplemente servidores.
Y yo estoy convencido que hoy más que nunca la iglesia está necesitada de liderazgo espiritual. La iglesia, no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de los líderes en posiciones más altas. Yo creo que esto tiene que ver con la iglesia universal. La iglesia de hoy está en necesidad de líderes espirituales que tengan la perspectiva correcta. Lo primero que tenemos que tener como perspectiva, que Pablo mismo mencionó aquí, es que los líderes, escuche bien, los líderes son simplemente servidores, punto. Mire hasta donde alguien y dirá: somos simplemente servidores. Servidores. No se trata de la posición, no se trata del título, se trata de servir. Y un servidor es uno a quien se le ha confiado el servir a otros creyentes de acuerdo a sus necesidades. Servidor es uno a quien se le ha confiado el servir a otros creyentes de acuerdo a las necesidades de esos creyentes. Hay necesidades y por lo tanto necesitamos servidores. Servidores, Pablo dice, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. O sea, en otras palabras, nosotros fuimos solamente instrumentos. Nosotros simplemente fuimos el medio por el cual Dios obró para alcanzar a otros. Nosotros no somos las personas que los salvaron a ustedes. Y aquí es donde entra la perspectiva del liderazgo espiritual. El líder espiritual con el liderazgo espiritual es uno que entiende: yo simplemente soy un servidor, un canal por el cual el Espíritu Santo de Dios se mueve para traer salvación y para llenar necesidades en medio del pueblo. Soy solamente un canal. Mírate donde alguien y dile: yo soy solamente un canal, soy un servidor, soy un instrumento, no soy nada más. Cuando tú abres tu boca para cantar, o usas tus manos para tocar un instrumento, o tomas el micrófono para predicar o enseñar la palabra, entiende hoy de que tú simplemente eres un instrumento, un canal por el cual Dios está hablando, trayendo salvación, sanidad y haciendo una obra en la vida de aquellos que tienen necesidad. Somos solamente servidores. Yo creo que en la iglesia a veces, a lo mejor no aquí, pero en mi iglesia pasa, que se le sube la posición a las personas a la cabeza. Tú le entregas un título y ya se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Se creen que ya ellos se le ha entregado una posición en la cual ahora pueden tratar a las personas como le dé la gana. Se creen que ahora con el título y la posición ellos pueden pisotear a quien quieran y no importa lo que pase, porque ellos tienen un título y una posición, se sienten en una posición de influencia, de autoridad con la cual pueden tratar a otros. Y la verdad es, mi hermano, que cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que entender que los servidores son simplemente canales por los cuales y a través de los cuales Dios opera. Servidores, dice Pablo, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Número uno, servidores, porque somos canales por el cual nosotros cumplimos no nuestro propósito, sino el propósito de Dios. Un servidor no hace su voluntad, hace la voluntad de su maestro, de su Señor. Y no solamente eso, pero un servidor también entiende de que la asignación que se le entrega, él no la escoge. Un servidor se le asigna la tarea en la cual funciona. Y por eso Pablo dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, es el que entrega e imparte los dones a la iglesia. Y cada uno, por la gracia de Dios, recibe un don por el cual él puede funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Tú no escogiste el don. Tú no escogiste el don, Dios te lo dio. Podemos orar, podemos pedirle a Dios que nos dé un don específico, pero finalmente el que decide es Dios el que lo entrega. Él es el que decide. Y si es así, y Dios es el que entrega el don, entonces yo no puedo llenarme de orgullo sobre ese don. No puedo pensar que soy mejor que otro que no tiene el don. Porque así como me entregó un don a mí, le he entregado un don a otro diferente, pero todos somos la misma iglesia.
dotados por el Espíritu Santo para traer y llenar necesidades dentro de la iglesia. Somos líderes, somos simplemente servidores. Primera perspectiva del liderazgo espiritual es que somos simplemente servidores. Número 2, Pablo utiliza la analogía de la agricultura para explicar lo que sucedió con la iglesia local. Él dice que hubo uno que sembró, y este fue Pablo que fundó la iglesia. Hubo otro que regó, Apolos, que continuó un ministerio de enseñanza dentro de la iglesia. Pero también hay uno que es el que da el crecimiento. Y Pablo dice, este no soy yo, ni es Apolos, sino Dios, a quien le pertenece el campo de cultivo, que es la iglesia. La iglesia no le pertenece al hombre, le pertenece al Señor. Y la segunda perspectiva del liderazgo espiritual viene siendo que el enfoque de los líderes espirituales no está, el enfoque de la iglesia y la congregación no está en los líderes, sino en el Señor. El enfoque de la congregación y la iglesia no está en los líderes, sino en el Señor. Pablo dice, yo regué. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero es Dios el que da el crecimiento. En otras palabras, continúa la obra de Dios, porque Dios, solo Dios es el que puede hacerla crecer. Dios nos puede usar, Dios puede usarnos para alcanzar a personas, para alcanzar ciudades, pero finalmente es Dios el que da el crecimiento. El enfoque, mires a donde alguien y dígale, el enfoque no debe de estar en los líderes, debe de estar en Dios. Cuando el enfoque está en los líderes, tenemos una perspectiva errónea de lo que es el liderazgo espiritual. Por eso Pablo viene y corrige en estos versos la perspectiva que tienen los corintios, porque están orgullosos de pertenecer y de seguir a un hombre. Unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros, yo a Apolos. Y Pablo está diciendo, espérate un momento. No fue Pablo el que te salvó, ni tampoco Apolos. No fueron ellos los que te dieron los dones que tú tienes. Fue Dios. Y es más, déjeme decirte, de acuerdo a los dones que tenemos, yo sembré, Apolos riega, pero ninguno de los dos tenemos la capacidad de poder hacer la iglesia crecer. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que puede traer el avivamiento. Dios es el que puede traer los resultados que podemos buscar. Dios es el que puede traer salvación al pueblo. No nosotros, somos simplemente instrumentos. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Mírate donde alguien y dile, cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. Deja de estar mirando a los hombres. Deja de estar detrás de los hombres. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el que te salvó. Pon tu mirada en el que te ha dado y te ha entregado los dones que tú tienes. No es el hombre, es Dios. Cuando los líderes tenemos una perspectiva correcta acerca del liderazgo espiritual, nosotros nos aliviamos de las cargas y de las presiones y del estrés que a veces el enemigo quiere ponernos encima y que nosotros mismos nos ponemos por causa de que nosotros a veces queremos ponernos en la posición de Dios como líderes y queremos asumir la responsabilidad de Dios. Y yo te vengo a decir hoy, mi hermano, que como líder no hay nada mejor que uno poder decir, el enfoque no está en mí, está en Dios. No quiere decir que yo no me voy a esforzar, ni que me voy a preparar, ni que voy a trabajar fuerte para traer y hacer las cosas con excelencia. Pero lo que quiere decir es que al final de haberlo hecho todo, el que se lleva la gloria por lo que sucede en la iglesia no soy yo, es el Señor. Si fracasamos
Oh, well, Dios está en control de todas las cosas. Si nos dividen la iglesia, no te preocupes. Mi confianza está en el Señor. Pero también, si la iglesia crece, se multiplica, llega la bendición, no es porque yo estoy aquí, es porque Dios, por su gracia, lo permite. Aleluya. Mírate donde alguien y dile: cambia tu enfoque, cambia tu perspectiva, pon tu mirada en el Señor, no la pongas en los hombres. Deja de estar llevándote por lo que otros hacen y ponte a mirar a tu Dios y el propósito que Él tiene contigo. Aliviate en este día, levántate, mueve las manos así, día. Hoy me libero de las cargas, hoy me libero de las cargas. Hasta ahora tú estabas llevando las cargas, estabas diciendo: Señor, pero no estoy viendo resultados, no estoy viendo crecimiento. No podías dormir de noche porque estabas tratando de forzar los resultados. Pero hoy Dios te dice: deja de pensar en eso, no te preocupes, haz lo que yo te he llamado a hacer, enfócate en mí. Y tú vas a ver que el Señor es el que traerá los resultados que estás esperando. Tercera perspectiva espiritual, del liderazgo espiritual, es que Pablo dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Solo siervos, instrumentos. La tercera perspectiva, cuando leo esto, veo que Pablo lo que le está comunicando a la iglesia de Corintio es: reconozcan que ustedes no son tan importantes como piensan. Y esto es otra cosa que a mí me ha aliviado la carga mucho. Porque a veces yo como pastor pienso que son más importantes de lo que soy. Me pasa. A veces yo pienso que la iglesia depende de mí. A veces yo pienso que si yo no estoy esforzándome, trabajando, moviéndome, que la iglesia no se va a mover hacia adelante. Y si le soy sincero en este día, le tengo que admitir que en los primeros años del pastorado yo no dormía mucho. Porque yo me preguntaba: ¿cómo voy a pagar la hipoteca de la iglesia mañana cuando la ofrenda no da ni para pagar la luz de la iglesia? ¿Cómo, Señor, yo puedo hacer para mantener las puertas de la iglesia abiertas cuando no estoy viendo que la gente está llegando? ¿Cómo podemos hacer, Señor, para mantener las puertas de la iglesia abiertas cuando yo no me siento que estoy funcionando a la capacidad y dando lo máximo? Y muchas noches perdí, estresado, pensando si mañana las puertas de la iglesia todavía estarán abiertas. Pero déjeme decirle, mi hermano, que a través del proceso y el tiempo, después de pelos que se me han caído y canas que me han salido, he aprendido en el proceso de que el crecimiento de la iglesia y el avance de la iglesia no dependen de mi fuerza, de mi conocimiento, ni de mi sabiduría, sino de la gracia total de Dios. Y hoy la iglesia, después de 32 años, todavía está abierta, está creciendo y en avivamiento. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. Y eso me ha llevado a la conclusión de que yo entiendo ahora de que yo no soy tan importante como pensaba. Que la iglesia existía antes de que yo llegara. Y existirá después que yo me vaya. Porque la iglesia no es mía, es del Señor. Y yo creo que si nosotros queremos liberarnos de mucho estrés y depresión en el ministerio como líderes, tenemos que llegar a la conclusión y a la aceptación de que no somos tan importantes como pensamos. Y decir eso no es malo. Decir eso no es malo. Cuando tú miras una casa bonita, un edificio bonito,
tú no dices, wow, qué tremendo trabajo hizo ese martillo. Tú no dices, wow, me imagino que la sierra que usaron ahí para construir fue tremenda. Tú no dices, el taladro que me imagino que usaron para construir ese edificio fue uno de los mejores. Tú no dices, el alicate o la cinta de medir, wow, el trabajo que hicieron. Tú dices, tuvo que haber una mente de un arquitecto detrás de eso, pero también unos constructores que se esforzaron con sus manos para poder edificar y levantar ese edificio. O sea, la gloria no es de las herramientas. La gloria es del que está detrás del desarrollo y la edificación del edificio. Y Pablo está diciendo, escuche bien a los de Corintios, nosotros somos herramientas, somos instrumentos. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Simplemente siervos, instrumentos en las manos de Dios. Somos colaboradores, pero es Dios el que construye y el que edifica. En otras palabras, independientemente, las herramientas no tienen importancia por sí. No son nada, a menos que estén en las manos de un constructor. Ahí es donde recobran identidad, propósito. Y el día que nosotros aceptamos esto, el día que nosotros aceptemos esto, yo estoy convencido que experimentaremos una libertad de cargas y responsabilidades que hemos asumido que no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Dios quiere traer libertad. Diga conmigo, Dios quiere traer libertad. Y mientras nos veamos como indispensables para la obra de Dios, experimentaremos presión y estrés. Yo no sé si le estoy hablando a algún líder en este día. No sé si le estoy hablando a algún líder en este día. Yo lo que quiero es aliviar su carga hoy. Yo no sé a quién le vine a hablar, pero yo te vine a decir hoy, mi hermano, escuche bien, esta es la palabra de Dios para ti. Haz lo que tú puedas con lo que tienes y déjale los resultados a Dios. Haz lo que tú puedas con lo que tú tienes, déjale los resultados a Dios. Porque tú no eres el que salva. Pablo dice, no somos tan importantes como pensamos. Cada uno recibirá una recompensa por su trabajo. Pero no importa quién es el que planta. No importa quién es el que riega. Lo que importa es que Dios hace crecer la semilla. Eso es lo que importa. Hello. Y yo creo que nosotros pudiéramos entrar en una nueva etapa como iglesia si pudiéramos cambiar nuestra perspectiva sobre lo que es el liderazgo espiritual. Pudiéramos entrar a una nueva etapa si nuestro enfoque estuviera no en lo que yo hago, sino en lo que Dios hace a través de mí para edificar su iglesia. Porque si no fuera porque Dios da el crecimiento, no hubiera iglesia, no hubiera ministerio. Por eso Pablo le dice, dejen de pelear, de tener celos, porque simplemente lo que somos al final es instrumentos en las manos de Dios. Solo Dios salva y santifica. Cuarta perspectiva del liderazgo espiritual. Pablo menciona que el que siembra y el que riega están al mismo nivel. Sin uno no funciona lo demás. Somos un cuerpo. Tiene que haber unidad. Pero más que todo tenemos que tener la perspectiva de que tenemos un mismo propósito, que es ver crecimiento hasta obtener una gran cosecha. Ese es el propósito. Mírate donde alguien y dile, ese es el propósito de Dios. Ese debe de ser nuestro propósito también. Debemos de buscar, ver el crecimiento, trabajar para el Señor hasta obtener una cosecha grande. No por quienes somos ni nuestros títulos, sino porque Dios es el que lo hace posible. O sea, las funciones son diferentes. Cada uno será recompensado por su trabajo. Y la diversidad, en lugar de dividir, nos debe de unificar. La diversidad, en lugar de dividir, nos debe de unificar. Nos debe de traer a una unidad especial.
Y yo creo y estoy convencido que nosotros necesitamos un cambio de perspectiva. Diga conmigo, necesitamos un cambio de perspectiva. Mírate a donde alguien, dile: tú eres mi hermano o tú eres mi hermana. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Pablo dijo: estamos al mismo nivel. Sí, yo sé, yo entiendo que hay funciones. Escuche bien, que no malentiende, interprete lo que estoy diciendo. No estoy diciendo de que no hay autoridad espiritual en la iglesia. Y no estoy diciendo que no nos debemos de someter a las autoridades. Dios ha puesto un hombre, un pastor. Ha escogido un hombre para dirigir a la congregación. Y debemos de someternos. Yo soy pastor, yo sé lo que es estar en esa posición. Debemos de someternos a las autoridades que Dios nos ha entregado. Debemos de respetarlas, debemos de honrarlas. Pero al final de todo entendamos esto, mi hermano, que todos somos seres humanos. Yo quisiera que mi iglesia a veces entendiera eso de mí. Yo no soy un superhéroe. Yo no tengo todas las respuestas para todas las cosas. Yo también tengo debilidades. Yo soy un ser humano como ellos. Y a veces yo digo: Señor, cámbiale la mente, cámbiale la perspectiva para que ellos entiendan también de que yo no estoy en una posición más alta espiritual. Sí, se me ha entregado un cargo y una responsabilidad más grande. Los tengo bajo mi cuidado. Pero delante de los ojos de Dios, el trabajo mío como el trabajo de ellos, aunque yo esté predicando aquí, hablándole a 500 personas y ellos estén recogiendo un papelito en el baño, los resultados de nuestro trabajo y nuestro servicio en la obra del Señor es el mismo. Todos estamos trabajando hacia la misma meta y propósito, y Dios es el que recompensará. Pero no soy más porque estoy en una posición pública a otro que está en una posición donde no se ve. Somos iguales. En Puerto Rico dirían: bájate de ese moco, bájate del caballo. Y entiende de que no somos como líderes, no importa el título que se nos haya entregado, no somos mejor que otros. Somos siervos. Somos siervos. Dios nos ha llamado a servir. Diferentes posiciones, diversidad dentro del cuerpo, pero escucha bien, somos siervos al mismo nivel. Yo creo que si la iglesia pudiera entender esto, muchas cosas cambiarían. Estoy convencido de que una de las cosas que experimentaríamos sería la unidad como nunca antes. La unidad es donde el poder del Espíritu Santo y la presencia de Dios habitan corporativamente. Si nosotros supiéramos esto y lo entendiéramos, no tomaríamos la iglesia y los cultos de la iglesia y las reuniones de iglesia como algo que no importa. Le daríamos más seriedad a nuestras reuniones, a nuestros cultos, porque entenderíamos de que el poder de Dios y el Espíritu Santo y la presencia de Cristo se manifiesta en su totalidad, con toda su diversidad, cuando la iglesia se une. Es cierto que tú tienes el Espíritu Santo en ti y yo lo tengo en mí. Y cada uno en nuestra casa podemos orar y podemos sentir su presencia, mi hermano, pero tú eres solamente un miembro del cuerpo. Tú no eres el cuerpo completo. Y tú, cuando experimentas la presencia de Dios, la experimentas no en su totalidad, sino en parte. Cuando el cuerpo de Cristo se une y viene la mano y se une con la otra, y el pie con el otro, y viene y se comienzan a unir las diferentes partes. En los cultos sucede esto en manera espiritual. Cuando los miembros vienen a adorar juntos, a escuchar la palabra de Dios,
El cuerpo se está unificando. La diversidad de los dones están presentes y Dios puede manifestarse en su totalidad en medio de su pueblo, porque ahora está el profeta y está el apóstol y está el pastor, maestro, y está el evangelista y está el que obra en sanidades y el que obra en milagros y el que tiene el don de ciencia y el que tiene el de fe, y ahora se unen todas las partes. Y cuando eso sucede, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Cristo en medio de la iglesia se manifiesta sobrenaturalmente y las necesidades son llenas. Las necesidades que existen dentro del cuerpo son llenas. Por eso Pablo dice, los dones son para la edificación del cuerpo, de la iglesia. Es lo que a través de los dones, donde cuando hay una falta de dirección, Dios levanta el que tiene el don de ciencia y le da una palabra para alguien que está en un momento de a lo mejor de confusión o no sabe qué hacer, y viene y se levanta el de don de ciencia y dice, así dice el Señor, pum. Hello somebody. Y se llena una necesidad. Y cuando sucede eso, se está edificando el cuerpo. Por eso es que nos necesitamos. Mírate donde alguien, dile, nos necesitamos. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Nos necesitamos porque cuando estamos unidos con nuestras diversidades es cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y yo declaro que viene un tiempo de avivamiento como nunca antes, a consecuencia de la unidad que Dios va a traer por el cambio de perspectiva que va a ocurrir en la mente. Se rompen paradigmas, se rompen mentalidades antiguas, se rompe todo aquello que limitaba el mover de Dios, y yo declaro libertad en el nombre de Jesús, para que se pueda manifestar su presencia en su totalidad en medio de su pueblo. Por último, la quinta perspectiva es que tenemos que entender como líderes espirituales que la gente no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Todo le pertenece. Somos siervos. La iglesia no es mía, es de Dios. Escucha bien, yo le he tenido que decir a líderes en mi iglesia que tienen ministerios fuertes: la iglesia no es tuya, el ministerio no es tuyo, las personas que están debajo de tu cargo no son tuyas, no te pertenecen. Por eso Pablo al final del capítulo dice, hermano, todo les pertenece a ustedes, porque todo está en Cristo y Cristo está en Dios. Entonces no digas, por eso Pablo dice, la mentalidad de ustedes sobre el liderazgo es errónea, porque ustedes están diciendo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, en otras palabras, yo le pertenezco a ellos. Y Pablo está diciendo, aún nosotros le pertenecemos a ustedes. Cambia tu mentalidad, mi hermano. La gente no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. No digas, este es mi ministerio, esta es mi iglesia, este es mi grupo. Porque no importa cuántos años tú lleves en un ministerio o la iglesia, la realidad es que le pertenece a Dios. No es importante cuántos años, gracias mi hermano. No es importante cuántos años tú has estado en un ministerio. El ministerio es de Dios. No importa cuánto dinero tú hayas sembrado o dado en la iglesia no es tuya, el pastor no es un empleado tuyo. No importa si tú fuiste el que comenzaste el ministerio o si fue bajo tu cargo que experimentaste crecimiento, no es tuyo, es del Señor. La iglesia le pertenece a Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Por lo tanto, ser siervo no significa renunciar al liderazgo. Ser siervo no significa renunciar a ser líder. No significa renunciar a ser líder. Escuche bien.
no significa renunciar a tu autoridad. Ser servidor tiene que ver con una perspectiva, no un lugar dentro de una organización. Ser líder espiritual tiene que ver con una perspectiva, no el lugar de uno dentro de la organización. Ser un líder espiritual tiene que ver con perspectiva, no con el lugar de uno dentro de la organización. No importa cuál sea tu título, cuál sea tu posición, tú eres un líder que Dios ha llamado para edificar su iglesia y su obra. Pero no eres un líder como los del mundo. Eres un líder espiritual. Eres un siervo. Eres una sierva. Mírate a donde alguien y dile: somos siervos en la obra del Señor. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. Jesús se despojó, se humilló, se hizo siervo. Y antes de dejar a sus discípulos, le lavó los pies a ellos. Y le dijo: esto lo hago para dejarle un ejemplo a ustedes. Que así como yo hago esto con ustedes, ustedes también lo deben de hacer con sus prójimos. El líder, escucha bien, es siervo. Somos siervos. Hemos sido llamados para servir. Nuestra pregunta debe ser: ¿cómo te puedo ayudar? How can I help you? Porque para eso estamos, para ayudar. No importa que tengamos micrófono, que cantemos o toquemos, no importa que estemos a la parte al frente recibiendo gente, somos siervos. ¿Cómo puedo ayudar? Dios te está llamando. Hoy Dios te quiere levantar, quiere cambiar tu perspectiva, quiere traer una perspectiva diferente. Entienda hoy que Dios te quiere levantar como un siervo dentro de su reino. Porque el grande en el reino es el que sirve, no el que es servido. Dios te ha llamado a un propósito, a un ministerio, a una iglesia, para que puedas servir, darte, para ayudar y llenar las necesidades en otros. Póngase de pie. Necesitamos una perspectiva correcta del liderazgo espiritual. Tenemos que destruir paradigmas. La iglesia puede operar como una organización. No hay manera de evadir eso. Viviendo en los Estados Unidos, tenemos que operar como una organización, como una empresa. Pero no te olvides de que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un organismo. Tiene vida. La presencia de Dios habita en medio de ella. Y la presencia de Dios es manifestada en su totalidad cuando el cuerpo de Dios se unifica y deja los pleitos y las peleas y los celos y las contiendas por posiciones y títulos. Eso se tiene que acabar en la iglesia. No se trata de posición, no se trata de título. Olvídate de eso. Lo único que tú necesitas decir es: Señor, úsame como tú quieras, donde tú quieras y para lo que tú quieras. Aunque no me vean, no me reconozcan, aunque no me aplaudan, aunque no me saluden, Señor, aquí estoy para servirte. No es para que otros me vean, para glorificarte a ti. ¿Podrá alguien hoy decir: Señor, úsame, Padre, quiero ser un siervo dentro de tu reino?
Si es contigo que Dios está hablando hoy, yo siento que algo va a suceder, algo hoy sucede. Hay algo hoy que cambia, paradigmas que se rompen, mentalidades antiguas, tradicionales, que hoy se caen al piso en el nombre de Jesús. Y si es contigo que Dios está hablando, yo quiero que tú salgas de ahí. Vamos, si tú eres de los que dice yo quiero ver la unidad en el cuerpo, queremos ver la presencia de Dios manifestada, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver avivamiento. Si ese eres tú, sal de tu asiento, ven, como iglesia, da un paso y di: Señor, aquí estamos. Nos unimos como el cuerpo, nos unimos, Señor, como los siervos tuyos que somos. Nos entregamos, nos damos a ti. Vamos, dígale a alguien: nos necesitamos. Este llamado es para la iglesia, ¿no? Queremos la gloria, la manifestación total del Espíritu de Dios, de la presencia de Cristo en medio nuestro. Necesitamos que nos unamos. Necesitamos unidad para poder ver y sentir y experimentar la presencia de Dios. Presencia de Dios en medio nuestro. Glorifícate, Señor. Muévete en este lugar. Rompe toda mentalidad, pensamiento que no es tuyo. Establece la mente tuya. Renueva las mentes en el nombre de Jesús.